Iniciemos. Listo. Pero este ahora no me sirve. Entonces, la clase pasada, bueno, no la de ayer, no la de antier, sino la de la semana pasada en geometría, vimos los tipos de funciones. ¿Alguien me puede recordar qué tipo de funciones hay? Se dividen en tres tipos de funciones. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esos tres tipos Profe, de funciones? esas no son la lineal, la cuadrática y... No, ¿Esas no es? no. ¿No? La inyectiva, Sí, ¿sí es así? La sobreyectiva. Y sí. la biyectiva. Excelente. Muy bien. ¿Listo? Entonces, recordemos rápidamente. Inyectiva también se le llama uno a uno y tiene que ver con que en el rango de la función, o sea, pues para que la función sea función, los elementos del dominio tienen solamente una pareja, una respuesta, un elemento. Pero en las funciones inyectivas, los del rango también cumplen esa misma función, cumplen esa misma propiedad. O sea, tanto en el dominio como en el rango, todos tienen una sola pareja. ¿Listo? La sobreyectiva es cuando el codominio es igual al rango. ¿Sí? O sea, cuando coge todo y todos los elementos del codominio son pareja de algún elemento del dominio. Y finalmente, la sobreyectiva es una función que es inyectiva y... Perdón, la biyectiva es una función que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces, listo. Bien. Por esa parte, vamos súper bien. Entonces, bueno. El tema de hoy, o bueno, lo que vamos a ver hoy, es la forma en que podemos hallar los puntos de corte con los ejes. ¿Sí? Entonces, uy, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Bueno, no sé. Entonces, decíamos que en un plano cartesiano podemos hacer cualquier figura casi, la que a uno se le ocurra, y pues a partir de esa figura que se haga, eso, mejor así. A partir de esa figura que se haga, uno puede mirar si eso es una función o no. Y una función está hecha por infinitos puntos. Creo que la palabra que más he utilizado yo con 11 en este año es infinito. Si sigo así voy a decir infinitas veces infinito. Entonces, como tengo muchísimos puntos ahí en esa función, pues yo no puedo analizarlos todos. Me gustaría analizar todos los puntos de una función, pero a mí me duraría toda la vida haciendo eso y nunca acabaría. Entonces, uno pone la atención es en algunos puntos importantes, ¿sí? Los primeros puntos importantes que hay, y de los más importantes, son los cortes con los ejes. Cuando yo me refiero a cortes con los ejes, me refiero, por ejemplo, a este punto, a este punto, a este punto, a estos que hay acá, a este, y bueno, a este no alcanzó, entonces murió. Entonces, ¿cuántas veces una función puede cortar al eje X? Las veces que sea necesaria, profe. ¿Ok? ¿Y cuántas veces puede cortar al eje Y? Creo que una sola vez, ¿no? Exactamente. Porque si llegara una función a cortar al eje Y más de una vez, significaría que ese punto X tiene más de una pareja. Entonces automáticamente dejaría de ser función. ¿Se me entiende? Profe, una pregunta. ¿Una esfera puede ser una función? O sea, en el plano cartesiano, ¿cómo dibujar una esfera? En primer Que corte lugar, con, ok. que corte con los cuatro ejes. En primer lugar, una esfera no se puede hacer en un plano cartesiano ni a palo. Bueno, un círculo, lo que sea, profe. Una Y lo mismo, una cosa es un círculo y otra cosa es una circunferencia. Entonces, vamos a hacerlo. Tengo acá y concentro en el origen y radio el que quiera. Listo. Tengo una circunferencia. Ya de entrada, venga y les hago la, la exposición de eso. Entonces, ya de entrada, un círculo es esto. Esto de color negro es un círculo.
O sea, no solamente el borde, sino lo de adentro. Todo lo de adentro. Decíamos que para calcular una función, si algo es una función o no, se hacía el criterio de la línea vertical. Venga, a ver, de color rojo. Bueno, de fucsia para que se vea. El criterio de la línea vertical dice que si yo cojo esta figura y le paso esta línea, eso va a ser función si solamente se interseca en un punto la figura y la línea vertical. Pregunta, ¿ahí cuántos puntos, con cuántos puntos se interseca la recta? O bueno, en otras palabras, ¿cuántos puntos ahí en ese momento serían de color fucsia? Hay dos, ¿no? ¿Dos puntos? ¿Cuáles? El de arribita y el otro aquí terminando el círculo. O sea, Santander está viendo este punto de acá y este punto de acá, ¿sí? Sí, ese. Acordémonos que el círculo es todo lo de color negro. Todo lo de color negro. ¿Hay más puntos que se intersequen con la recta ahí? Claro, ¿Cuáles? los contrarios. ¿Cómo así? Los contrarios, o sea, los negativos. ¿Cuáles a esos? O sea, por acá, ¿estás diciendo o algo así? Sí, o por la parte de arriba, en diagonal con el X. Cuando usted dijo, cuando un X tiene más de 2 puntos, deja de ser función. Sí, Por eso la línea del medio es el X. ¿Me entiende? pero, ok. Donde usted comienza el cero, espere a ver si puedo rayar acá. A ver, Usted comienza el cero. Usted me está diciendo que esta es la línea X, la que está aquí en la mitad. Usted no, dijo que este ese punto es el eje Y. X se intersecta 2 veces. Usted dijo cuando se intersecta 2 veces, no es función. Ok, pero, o sea, sí, pero creo que lo tomaste fue al revés. Ya explico eso mejor. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo dije que el eje X, que el eje Y, solamente se interseca 2 veces, me refería a esto. Entonces tengo mi recta, voy de acá. Bueno, claro que ahí voy a hacer lo mismo. Ah, no, pero sí me sirve. Uy, ¿qué pasó? Se lo Wait a tiró. moment, please. Ok, listo. Entonces, bueno, tengo acá punto. Tengo acá punto, listo, perfecto. Esa recta que me salió la voy a dejar de color verde, digamos. Cuando me refiero a que la función corte al eje Y es mirar estos puntos que se me forman acá. Digamos acá, se interseca en esta parte, se interseca en esta parte. Hay dos puntos en los que se interseca el eje Y, ¿sí? O sea, verticalmente. Por ese motivo, no es función. Pero la pregunta que les hacía es que, bueno, ya enfocándonos en la recta rosada, ya descubrimos dos puntos de intersección. El primer punto es este, el segundo es este. Ya sabemos que son dos puntos de intersección. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿hay más puntos de intersección del círculo, no de la circunferencia, sino del círculo, con la recta rosada? Yo creo, pues, no, profe. ¿No? Profe, ¿y qué tal si se Pues expande donde está el la... punto morado, ¿no? Dime, Sofía. En el punto morado, en el Morado. medio de la línea. O sea, acá este. Sí. Listo. Sí. Ese también se interseca. Entonces continúo. Profe, ¿y qué tal si se expande la circunferencia? O sea, también habrían más puntos, ¿no? Yo no sé si tú te refieres a esto. O sea, expandir la circunferencia sería hacer esto, ¿sí? Sí, exacto. Vuelvo y hago mi pregunta. ¿Cuántos puntos se intersecan entre el círculo negro y la recta fucsia? Una, ¿no? 2. ¿Dos? ¿Uno? ¿Dos? Muchos, ¿Muchos? muchos. Pues los números que toca la circunferencia, Pues, ¿no? Dime, Sofía. bueno, profe, usted está diciendo dentro del círculo, ¿no? Los números que toca la circunferencia.
Sí, creo que Sofía y Santa creo que están diciendo lo mismo, pero cada uno lo Por está diciendo de eso, dos formas. pues yo diría que es esto, vea, vea, vea. Yo diría que son todos estos puntos así, que se unen así. Todos esos puntos. Listo, bien. ¿Y tú qué decías, Sofía? Pues sí, es, o sea, los números que hay en la recta, o sea, los que llega a tocar. Por ejemplo, ahí llega hasta el 5, entonces serían -5 y 5. Sí, sí están hablando de lo mismo. Aunque Sofía tienes que tener cuidado por esto. Porque aunque acá hay un número 5 y -5, mira que el 5 Pues llega no alcanza a hasta esta parte. Ah, Bueno, ok, pero sí. ya hallaron el punto que quería decir. Y listo, Jordi, los números que hay en la recta. Que creo que es la misma idea que tiene Sofía. Entonces, ya solamente con el hecho de encontrar dos puntos ahí iguales, ya eso no es función. Pero resulta que en la circunferencia no encontramos solamente dos, en el círculo, perdón, no encontramos solamente dos puntos. Encontramos infinitos puntos que están ahí. Entonces, lo que acabamos de descubrir es lo siguiente. Cuando ustedes tengan no solamente un círculo, sino cualquier figura sólida en un plano cartesiano, eso automáticamente no es función. No puede ser función. Porque habrían infinitos números, infinitos puntos que comparten una sola pareja. Y eso no puede ser. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era con respecto al círculo. Eh, y pues con la circunferencia, miremos qué pasa. Ya listo, ya vamos a mirar solamente el borde del círculo. ¿Listo? Ya no me importa, ya no nos importan lo que está dentro porque sabemos que ninguna figura sólida va a formar una función. Con el círculo, con la circunferencia, perdón, ¿eso es una función o no? ¿Qué está preguntando, profe? Qué pena. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que ahorita vimos en el círculo, o sea, todo lo que era de color negro, ya definitivamente no es una función. Inclusive por infinitos puntos no es una función. Ahora les digo, listo, quitemos el círculo, solamente dejemos la circunferencia, o sea, solo el borde. ¿Ese borde es una función o no? Profe, no le entiendo. Profe, ¿la línea rosada cuenta? Sí, no, la línea rosada es la que yo utilizo para mirar si es una función o no. Esta es la que hace la prueba. Acuérdense que si esta línea rosada intersecan más de un punto a la función, bueno, a la figura, no es función. En sí la función, bueno, en sí la figura es solamente el círculo. Lo rosado lo utilizo para validar si sí o si no. Para mí, para mí sí es una función. Pues yo lo veo que está como que buscando el radio de un círculo que marca Para desde mí cero. no. Listo, Y entonces Sebastián dice que sí, Sofía dice que no. Entonces, ¿por No, qué? porque interseca con muchos números. Listo, entonces acá la pregunta es, ¿con cuántos puntos interseca ahí la función? Esa sería una pregunta. Bueno, no la función, la figura. Pero Sofía, ¿por qué dices que no? Porque habías dicho que para que fuera una función en el eje Y, solo tenía que tocar un punto, ¿no? Sí, Sí, profe. y Y ahí ahí cuando... está tocando dos. Ok, perfecto. Pero listo. Excelente esa parte, Sofía. Que creo que algo así quería decir Sebastián. Pero para mirar la función, o sea, es que ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo les explico esto? O sea, me encanta que ya me entendieron que en el punto Y, que en el eje Y solamente puede haber un corte. Eso me encanta, súper. Pero para mirar que toda la figura sea función, no necesariamente tengo que mirar al eje Y. Tendría que mirar todas las partecitas de la función. Dese cuenta que si yo coloco el fucsia acá, se me convierte en el eje Y. La idea de la línea vertical es que yo pueda mover la línea vertical por toda la figura para ver si se cumple o no se cumple que solamente se corte en un punto. Entonces, por ejemplo, acá, dejemos esa línea fucsia en este momento acá así. ¿En cuántos puntos corta la circunferencia de esa línea?
3, En 3, ¿cuál es 3, Sofía? pues arriba, en la mitad y abajo. Arriba, abajo y en la mitad, ¿sí? Estos, ¿sí? Sí. Bueno, los de arriba y abajo sí pertenecen a la circunferencia, porque acordémonos que la circunferencia es esto. Ah, entonces el de la mitad no cuenta. Exactamente, el de la mitad no cuenta. Aunque ya no son infinitos, sino que solamente son 2 puntos, pues ya no deja de ser función. Ya deja de ser función, perdón. Porque hay 2 puntos que pertenecen ahí a un mismo X. O sea, hay 2 intersecciones. Entonces no puede ser función. ¿Listo? Bueno, Perfecto. Profe, ahí donde se ponga, de todas formas, deja de ser función, ¿cierto? Sí. En este momento solamente hay 2 puntos en los que solamente se toca la circunferencia con el punto en una... Espere que me enredé. Juan Sebastián dice que en todos los puntos de la circunferencia no va a cumplir la definición de función, porque va a tener 2 puntos de intersección. Y yo les digo que solamente hay 2 puntos de la circunferencia en los que solo se interseca una vez. ¿Pueden decirme cuáles son? No, que solo hay dos puntos donde no se intersectan dos veces, dijo usted. Sí, o sea, solamente Ah, hay dos bueno, puntos de esa pues circunferencia. Dime. es el punto B. En el Exactamente. cero, Punto B es Ahí, 1. ahí sí solamente se interseca con un punto. ¿Y el otro Y cuál será? el otro es el contrario, ¿no? O sea, el de acá. Sí, ¿Sí? señor. Póngale cuidado que la verdad no lo tenía en la mente que hubiéramos a llegar a ese ok. tema, pero pues me gusta eso. Ustedes acabaron de mirar, de descubrir que cuando una recta solamente puede tocar en un punto a la circunferencia, ¿sí? Esas rectas que solamente tocan un punto a la circunferencia se llaman rectas tangentes. Así se llaman esas rectas, tangentes. ¿Sí? Rectas, tangentes, listo. Y no solamente con un círculo, con cualquier curva. Una tangente es una recta que solamente toca en un punto a esa figura. En ese punto, ¿sí? ¿Por qué me parece importante esto? Porque esa es la noción física, geométrica de la derivada, que es lo que vamos a ver en el semestre entrante. Entonces por eso me gusta que lo hayamos descubierto hoy. Entonces, chinos, excelente, los felicito, muy bien. Bueno, pero ahora sí, volvámonos a función. Profe, pero la verdad también haría el mismo trabajo, ¿no? Excelente, Juan, esa es otra tangente, ¿sí? Ajá. ¿Sabe que ustedes me animaron? Y les voy a mostrar todas las tangentes de la circunferencia, de esta circunferencia, las voy a mostrar, ¿listo? Ok. Entonces, voy a hacer un trabajito acá rápido. Inclusive eso es un teorema de geometría. Si yo... ¡Ay, no, la embarré! Bueno, si yo quiero hallar las tangentes de una circunferencia, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Bueno, voy a ocultar... No, no lo voy a ocultar. Voy a dejar acá un punto. Voy a dejar un punto C que me va a mover todos los puntos de la circunferencia. Va a ser como un reloj, ¿sí? Pero además, yo voy a generar aquí un segmento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Me va a mover ahí la circunferencia, todos los radios de la circunferencia. Voy a generar una perpendicular por ese punto. Póngale cuidado a lo que pasa. Todas esas líneas verdes son las tangentes de la circunferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que las tangentes yo se la hallo a un punto. Entonces es la tangente en el punto 1, en la tangente en el punto tal, la tangente en el punto 0. Todas esas rectas son las tangentes. ¿Listo? Por favor, guarden esta idea en su mente, porque a partir de esta cosa sencilla, a partir de este jueguito sencillo que estoy haciendo yo, es que van a surgir las derivadas. ¿Listo, chicos?
ahora sí el tema de hoy. Bueno, entonces hablábamos de los puntos de los cortes de la línea, de la curva. Eso es otra cosa. Para mí una curva de ahora en adelante va a ser una gráfica en la función. Eso es una curva. Inclusive, si yo llego a hacer esto, una recta, para mí también va a ser una curva. ¿Listo? Cuando yo hable de curvas, voy a hablar de trazos en el plano cartesiano. ¿Listo? Que sean funciones. Entonces eso para que lo tengamos en claro. Entonces yo cómo hallo los puntos de corte en una curva. Puntos de corte. Entonces, efectivamente tenemos que mirar puntos de corte en el eje X y en el eje Y. Entonces, en el eje, empecemos con el eje Y. Para hallar los puntos de corte en el eje Y, tengo que hallar cuando X es igual a 0. ¿Sí? Y en el eje X, yo hallo los puntos de corte cuando Y es igual a 0. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así eso? Porque eso no se entiende muy bien. Para que se entienda mejor, voy a hacer un ejemplo puntual. Entonces, vamos a tener la siguiente función. Eso así, mucho mejor. A mí me dan una función cuadrática, f de x, igual a x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Sí? Entonces, bueno, para hallar puntos de corte en el eje Y. Para hallar el punto de corte en el eje Y, yo tengo que igualar la función con x igual a 0. Tengo que sustituir x por 0. Entonces esto es igual a ¿qué? A f de 0 igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3. ¿Esto a qué es igual? ¿0 al cuadrado a qué es igual? 0. 0. Listo. Más 2 por 0. 0. Pero Listo. Y menos 3, menos 3. ¿Cuánto es 0 más 0 menos 3? 0 más 0 menos 3 menos 3. Listo. O sea que en el eje Y se corta cuando x se corta cuando es menos 3. Se va a cortar en Y igual a menos 3, mejor dicho. ¿Listo? Ahora vamos a mirar los puntos de corte en el eje X. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que hacer f de... Bueno, pero ¿para qué voy a repetir la función? No lo voy a hacer. Entonces, acá, ¿qué es lo que hago? Acá lo que hago es 0 igual a x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice acá yo? Dese en cuenta de lo siguiente. Para hallar los puntos de corte en el eje Y, yo en vez de x coloco 0. Dese en cuenta que eso fue lo que hice acá. En el eje Y, yo dejo los x quietos, pero dejo como respuesta 0. ¿Y qué voy a hacer? Cuando yo dejo un punto fijo, esa función se me convierte en una ecuación. ¿Sí? Entonces acá tengo que utilizar productos notables. ¿Cuáles productos notables? Los que yo les dije a ustedes en la última clase que tuvimos en el colegio, alma bendita, que yo les dije que hicieran las carteleras. Entonces acá se empiezan a utilizar. Entonces yo cómo puedo hallar esto. Entonces yo tengo que factorizar acá Profe, este trinomio. Dime, Jaime. profe, o sea que prácticamente vamos, a partir de ahora vamos a utilizar los casos de factorización mediante las funciones. Sí, ¿Sí? sí, Ok, me parece. Gracias. listo.
Obviamente no en todas las funciones, pero hay ocasiones en las que es útil utilizar los productos notables o las factorizaciones. Un ejemplo claro es este que estamos viendo acá. Entonces, para hallar cuándo es 0, pues yo factorizo. Esto es un caso de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Qué me dice esa factorización? Me dice que tengo que coger x más cajita, x menos cajita. ¿Listo? ¿Por qué? Porque x por x es x al cuadrado. Listo. Ahora tengo que buscar dos números que multiplicados den menos 3 y sumados den más 2. Pues los números son 3 y menos 1. Porque 3 por menos 1 es menos 3 y 3 menos 1 es 2. ¿Listo? Entonces, bueno, ya factoricé eso por el producto notable. Joder, madre. Listo, perfecto. Entonces, como ya factoricé eso, solamente acá hay dos opciones. O esto es igual a 0, o esto es igual a 0. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la primera opción. X más 3 es igual a 0. Entonces, despejando x, me queda que... ¡Joder, madre! Me queda que x es igual a menos 3. Listo. La segunda opción, que x menos 1 sea igual a 0. Despejando x otra vez, x es igual a 1. ¿Listo? Entonces, como nosotros sabemos graficar esas funciones y sabemos que es una función cuadrática, eso obligatoriamente tiene que tener una forma de una parábola. ¿Sí o no? Tiene que tener la forma de una parábola porque es una función cuadrática. ¿Listo? Y yo tengo 3 puntos ya para graficar esa función. Entonces aquí en GeoGebra voy a hacerlos. Primero voy a graficar los puntos. El primer punto que voy a graficar es este. Cuando x es 0, miren, cuando x es 0, y es igual a menos 3. O sea que este es el punto. Ay, esperen, acá listo, ahora sí. Este es el punto 0, x igual a 0, y igual a menos 3. Por ahí tiene que pasar la ecuación, la función. Listo. Pero además tengo otros dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? Cuando x es menos 3, miren. Ahora sí. Cuando x es menos 3, y es igual a 0. Entonces ese es otro punto. ¿Listo? Lo voy a colocar acá. Cuando x es menos 3, y es igual a 0. Entonces este punto B es otro punto de mi función. Y el tercer punto que yo tengo acá es cuando x es igual a 1, y es igual a 0 otra vez. Entonces, x igual a 1, y igual a 0. Entonces, por esos 3 puntos tiene que pasar mi función. Obligatoriamente. ¿Listo? Como yo tengo acá el GeoGebra, el último paso que voy a hacer acá es, pues acá colocar automáticamente que me muestre la función, la gráfica de la función, a ver si estamos en lo correcto o no. ¿Listo? Entonces miremos a ver. Y es igual a x al cuadrado. Ay, madre. X al cuadrado, ahora sí, listo. Ay, hijo de madre. X al cuadrado, listo. Más 2x menos 3. ¿Listo? A ver, le voy a dar a enter a ver qué pasa.
Ah, mucha bola. ¿Sí se dan cuenta del error que tuve? ¿O no? Dígame cuál fue el error que tuve yo. Que era -3, ¿no? Sí, exactamente. Ese punto A no es 3, sino -3. Menos Es acá 3. abajo. Ujú. Listo. Pero entonces significa que el análisis que hicimos acá de hallar los puntos de corte, pues sí estaba bien. ¿Listo? ¿Para qué se utilizan los puntos de corte con los ejes? Porque con esos puntos me queda mucho más fácil graficar. Entonces quiero que se den cuenta de algo acá con el punto B y con el punto C. ¿Cuál es el punto medio entre B y C? Si B es igual a -3 y C es igual a 1, ¿qué punto hay en la mitad de B y C? Profe, pero en la mitad se refiere a la mitad de ellos dos o la mitad de todo. No, la mitad del -3 y del 1. Del menos Menos 3 y el 1. uno, el Menos 2, 1. el menos 1. Menos Menos 1, 1. ¿cierto? menos 1, sí. Menos 1 tiene que ser la Sí, mitad de esos sí. dos. Póngale cuidado qué pasa. Póngale cuidado qué pasa cuando yo coloco una perpendicular acá. Díganme qué pasa, qué relación tiene esa perpendicular con la parábola. ¿Qué relación, profe? Sí, o sea, ¿qué Que se pasa? chocan, que se chocan en un centro, ¿no? ¿Cómo así en un centro? No entiendo. O sea, el punto centro que yo creo vendría siendo la línea que atraviesa con la parábola. Ok. Chicos, ¿entienden lo que dice Jaime o no? No, Ok, Jaime, por favor, reformula tus palabras para que tus compañeros te entiendan. Profe, pero usted me entendió. Es que ya se me olvidó prácticamente cómo se lo iba a explicar. Usted me entendió, ¿no? Ay, no fregues, Jaime. Profe, usted me entendió, no sea malo. Usted sabe que cuando ellos no me entienden, usted me explica mejor. Pues sí, pero quiero que reformules tu idea. Hágale que yo aprendo de lo que usted, para eso está el profesor, para enseñar y yo adquirir conocimiento. Hágale. Bueno, entonces, ¿cómo se los explico? A ver, empecemos por partecitas. Del -1 al -3, ¿cuántos espacios hay? 1. 1. Del -1 al -3, ¿cuántos espacios hay? 0. 1, ¿no? 1. ¿Por qué 1? Tenemos que caracterizar dos. la economía Dos colombiana. espacios, miren, hay dos espacios. El primero es del -1 al -2 y el segundo es del -2 al -3. Hay dos unidades de espacio. Y ahora, del -1 al 1, ¿cuántos espacios hay? 2. Otros dos. O sea que esta recta D corta a la parábola por la mitad, ¿sí? Otro punto importante en la parábola es este de acá. Ese punto de abajo es el vértice. Inclusive nosotros ya lo habíamos visto, que a partir del vértice podíamos hallar el rango. Y por ejemplo, en esta parábola en especial, podemos decir que el rango va desde -4, vea, desde acá, desde -4 hasta infinito. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí. Perfecto. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, para las parábolas, tenemos tres tipos de puntos que son importantes. El primero, el vértice, que ya lo hemos visto anteriormente. El segundo, el corte con el eje Y. Venga, y los voy subrayando acá, para que no nos perdamos. El primero, el vértice, que ya lo hemos visto. Perfecto. Me sirve para mirar cuál es el punto máximo o mínimo y de ahí en adelante hallar el rango. El segundo es el punto del corte con el eje Y, que ese punto, como decía Jaime, es único,
Solamente hay un punto que me sirve para eso. Y los otros dos puntos son los cortes con el eje X, que me ayudan para mirar el eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? El eje de simetría es esta recta de acá que divide a la parábola en dos. ¿Listo? Bueno, queda un minuto. Entonces ahorita nos conectamos. ¿Listo? Otra vez nos conectamos y hacemos otro ejemplo y listo. ¿Hay una pregunta? Profe, yo tengo una. Sí. Yo tengo una, porque en la álgebra de Baldor prácticamente no se utilizan mucho los planos cartesianos, así como imágenes, Ay, sino ¿cómo que se que no, utilizan Chino? ya fórmulas. ¿Cómo que no se utilizan? Sí se utilizan, O sea, claro. es que, por ejemplo, si nos pasamos mirando el álgebra de Baldor, miramos que ya vienen siendo ya nos dan fórmulas y uno toca mirarlas y hacer el plano cartesiano. Pero en el álgebra de Baldor ya como que casi no veo mucho lo del plano cartesiano. ¿Será? Pues eso es lo que yo pienso, porque, por ejemplo, cuando me tocaba hacer lo de los casos de factorización, que eso me dio hasta por ejemplo, yo no veía prácticamente nada de plano cartesiano. Cuando pasamos al teorema de Pitágoras, ahí sí comencé a ver un poquito lo que tiene que ver con el plano de cartesiano y cosas así, Ok. pero de resto nada. Ya ahorita te respondo esa pregunta. ¿Listo? Es que se desconectó. Bueno, listo. 9 personas conectadas. Entonces, listo, ya puedo continuar con la clase. Entonces Jaime decía que porque el álgebra de Baldor pues no muestra eh, pues porque no muestra el plano cartesiano. Entonces yo le decía que si eso era cierto o no. Entonces bueno, estoy buscando acá precisamente el álgebra de Baldor. ¿La tiene en PDF, profe? Sí, pero es una versión de fotos, es horrible. Profe, ¿qué libro? Es que, por ejemplo, yo tengo una tía que dice que en la universidad también manejan libros matemáticos para estudiar y cosas así. ¿Qué libros así le daban a usted allá en la universidad? Ya te muestro. Bueno, aquí está el álgebra de Baldor. Bueno, empezando. Acá yo tengo, por ejemplo, este documento para mi tesis. ¿Alguno de ustedes me podría leer qué dice acá? ¿Eso está en inglés? ¿Qué? ¿De verdad? Neta, ¿me lo juras? ¿Alguno de ustedes me podría leer qué dice? El nivel de matemáticas según las probabilidades de funciones para los estudiantes de estudiar la matemática. Suavecito, medio entiendo ahí. Yo porque no le quiero traducir eso, sino me dicen es traductor, o yo. Muchos matemáticos y Lo importante de profesores los de conceptos de las funciones niveles de están preparatoria y aparentados secundaria por podrían aceptar probablemente que las funciones juegan un papel importante en la educación matemática de los estudiantes. Sin embargo, muchos habrán tomado tiempo para analizar cómo es que los estudiantes entienden las funciones. Este libro reporta un número de diferentes casos en tipos de búsquedas y análisis. Se convierte esto en cómo la comprensión de las funciones es remarcado complejamente. Entonces, la universidad no es tan fácil, nenes. La universidad no es ir a hacer el álgebra de Baldor y ya. Para la universidad se necesitan muchas habilidades. Sobre todo dos, el razonamiento lógico y la comprensión lectora. Además de eso, súmele el inglés. Entonces la pregunta mía para ustedes es, ¿ustedes tienen esas habilidades ya
¿Cultivadas? ¿Pulidas? Nah, Entonces yo les ahí me van a falta, pegar una azotada en la universidad. ahí me falta mucho razonamiento matemático. O sea, Entonces pues no van a estoy tan sufrir. mal, pero tampoco tan bien. Entonces Entonces, me falta más adquirir conocimiento. entonces van a sufrir. Entonces, Nah, bueno, el eso es álgebra se trata responsabilidad. de, el álgebra se trata de fórmulas porque precisamente eso es el álgebra. El álgebra es mirar qué es lo que pasa sin necesidad de planos cartesianos y sin necesidad de ayudas eh, gráficas, ¿sí? Todo a partir de símbolos. El álgebra son símbolos. Pero el álgebra de Baldor, en la parte de funciones, presenta el plano cartesiano. Mírelo acá. Inclusive creo que, vea, representación gráfica de las funciones. Una cosa es álgebra, otra cosa son funciones. Las funciones sí necesitan los planos cartesianos para las representaciones. Entonces mira, Jaime, que acá sí muestra funciones. Mírelos. Inclusive Ok, muestra ok. otras gráficas De y ahí todo es. eso. Entonces ahí está. Sistemas de ecuaciones lineales. Inclusive muestra planos cartesianos y muestra el espacio en 3 dimensiones. Listo, profe. Listo, Perfecto. adquiriendo más conocimiento. Perfecto. Eso me gusta. Eso me parece súper bien. ¿Listo? Entonces, bueno, dejamos eso ahí. Decíamos entonces que los puntos de corte con el eje, con los ejes y las coordenadas del vértice son importantes. Dese cuenta que yo solamente tuve la necesidad de hallar esos 4 puntos y con esos 4 puntos pude hacer mi parábola. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cuántos puntos de corte con el eje X tiene una función polinómica? Entonces, la función cuadrática tiene por mucho 2 puntos de corte. La función lineal tiene por mucho un punto de corte. ¿Sí? ¿Cuál más? ¿Cuál más? La función cúbica tiene por mucho 3 puntos de corte. Y así sucesivamente. Si la función polinómica es de grado n, los puntos de corte con el eje X van a ser máximo n. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá el caso más particular es este. Para la función cuadrática, que es de grado 2, hay 2 puntos de corte con el eje X. Este de acá y este de acá. ¿Por qué digo que por mucho van a haber 2 puntos de corte? Porque puede suceder esto. Y es igual a x al cuadrado más bx más c. Ay, mi madre. X al cuadrado más bx más c. Entonces puede pasar esto. Por ejemplo, acá voy a voy a ocultar la parábola g que hicimos y me queda la parábola negra. ¿Cuántos puntos de corte tiene esa parábola negra con el eje X? No, ninguna. Ninguna, ¿cierto? Pero yo puedo hacer esto, La va alargando. ¿sí? ¿Cuántos puntos de corte Ok. hay? Espera un momento. ¿Cuántos puntos de corte hay? Tiene la parábola. Ay, mi madre. ¿Cuántos puntos de corte tiene ahí la parábola con el eje X? Ninguno. Ahora sí tiene. Dos. Tiene dos. Listo. Tiene Ahí. dos. ¿Y ahí Tiene cuántos uno. tiene? Uno. Entonces, si se dan cuenta que pueden pasar los 3 casos, por ese motivo es que digo que tiene máximo n puntos de corte. Y dependiendo de la función, o tiene n o tiene menos de n puntos de corte con el eje X. Hay funciones, como la que vimos ahorita, como esta, que no tienen puntos de corte con el eje X, pero siguen siendo funciones. Entonces es como extraño eso un poquito. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señor. No, profe. Ok, perfecto. O sea que ha entendido el tema, ¿sí? Sí, Sí, profe. Perfecto, chicos. Entonces, nos vemos mañana, ¿listo? Chao, descansen. listo, profe, nos vemos, Dios lo bendiga. Bueno, Listo, juiciosos. profe. Denos puntos extra. Eso, profe. Bueno, listo. Chao.
Ah, profe.